Vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar del tema trata, de un tema muy interesante que se habla bastante poco en los medios y lo presentamos de la siguiente manera. Argentina es un país de origen, tránsito y destino de mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Según estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, desde la sanción de la Ley 26.364 en 2008 hasta el 30 de junio de 2021, el total de víctimas rescatadas fue de 16.668. Desde la primera mitad de este año, las víctimas asistidas fueron 761. ¿Es lo mismo hablar de prostitución, trata de personas, trabajo o explotación sexual? En el país, la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito. Pero, ¿qué sucede con las personas que se definen como trabajadoras sexuales? El prostituyente, el que consume prostitución, no se preocupa si sos una menor de 12 años, si sos víctima de trata, si sos una prostituta empoderada o si sos una víctima de explotación sexual. Él va, consume, sale y se va. ¿Qué pasa con los femicidios cometidos bajo situación de trata? ¿Cómo defenderme en la calle para que no me maten? Saliendo de un prostíbulo, ¿cómo defenderme de los tipos que pagan por sexo? Pero aparte, en los casos de trata de personas, que vos actúes rápido es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Quiénes están detrás de las redes de trata y cómo se combate la explotación sexual? ¿Qué amparo hay para las víctimas? ¿Debe haber un marco legal para las trabajadoras sexuales? Bien, y vamos a presentar a quienes nos acompañan esta noche. Está Fernanda Gil Lozano, directora del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO. Y está Viviana Caminos, que es presidenta de la red Alto Tráfico y a la Trata en la Argentina. Le agradecemos a las dos que estén esta noche. Y voy a empezar con vos, Fernanda. Básicamente, cuando hablamos de trata, ¿hablamos de prostitución o estamos hablando de algo más? No, la trata de personas es un delito complejo que tiene que ver con la cooptación, con el traslado, y recién en la tercera parte es donde se comete el delito de explotación. En ese sentido, la trata para explotación sexual es un porcentaje muy importante dentro del número positivo de las personas traficadas, tratadas, pero tenés trata para explotación laboral, tenés trata para tráfico de órganos, tenés niñez prostituida, lo que se llama pornografía infantil, mal llamado pornografía infantil, matrimonio servil, digamos, hay una serie de delitos que tienen que ver con la trata de personas. Bien, acá obviamente por una cuestión de tiempo y porque es un primer pantallazo para seguir profundizando el tema, estamos hablando de trata con explotación sexual. Fines de explotación con fines sexual. de explotación sexual, y en ese sentido te quiero preguntar a vos, Viviana, que hace tanto tiempo que estás laburando en este tema, si nos podés hacer un pantallazo de ¿cómo funcionan las redes de trata con fines de explotación sexual en la Argentina? ¿Cómo es la convivencia con distintos poderes del Estado? ¿Y dónde estamos parados hoy, ¿no? Desde la ley de trata en 2008 hasta ahora, con las modificaciones y cómo estamos parados hoy. ¿Ha mejorado algo? Bien, principalmente el tema de la trata de personas es un delito de crimen organizado, digamos, de crimen organizado, y que se basa fundamentalmente en el reclutamiento de personas en general muy vulnerables, ¿no? Porque hay que decir que la mayoría de las personas que se han rescatado y que son víctimas de trata son personas muy vulnerables. Cuando digo muy vulnerables, tiene que ver con lo socioeconómico, tiene que ver con situaciones de abandono, tiene que ver con adicciones, tienen que ver con situaciones de maltrato infantil, de abuso infantil. Hay un variopinto de situaciones que conforman una situación de vulnerabilidad, y es de lo que se nutren las redes de trata. Las redes buscan básicamente un perfil de personas vulnerables. Creo que no hace mucho tiempo, cuando se hizo un cruce, lo hizo la Protex, entre personas rescatadas de la trata y personas buscadas, había un porcentaje muy bajo de personas que estaban siendo buscadas, lo cual da, digamos, la magnitud de esa vulnerabilidad.
Pero tengo que decir otra cosa, ¿no? Sí. En realidad la trata, cuando uno piensa en la trata de todas estas acciones que mencionó Fernanda, son acciones que tienen que ver con lo preventivo. La trata tiene un sentido preventivo porque lo que busca es evitar la explotación. Lamentablemente, cuando uno habla de rescates, los números que nos dan son números de rescates, ya estamos hablando de personas que han pasado por todas las situaciones habidas y por haber y que han terminado siendo explotadas. Lo que a lo mejor está fallando es este mecanismo de tratar de encontrar a las víctimas en el momento del ofrecimiento, en el momento del reclutamiento, del traslado, de la recepción, del acogimiento en algún lugar, que a veces son casas de hablante, no siempre en el tema sexual se llega directamente al prostíbulo. Ahí quería entrar privado. un segundo, Viviana, perdón que te interrumpa, pero es simplemente para hacer foco en eso. ¿Cómo funciona reclutar a chicas que después terminan siendo víctimas de la trata con fines de explotación sexual? Bueno, hay algunas modalidades y en los últimos tiempos, sobre todo en pandemia y post-pandemia, ha cambiado un poquito las modalidades. En primer lugar, la primer forma de reclutamiento es el engaño. El engaño a través de es la oferta de trabajo engañosa, donde si sos una persona vulnerable en este momento en pandemia, con un aumento de la pobreza en el mundo, con necesidad de trabajar, con desesperación por trabajar, y viene alguien que te ofrece algo muy interesante, que te dice que te va a permitir mantener a tu familia, mandar plata a tu familia, poder progresar. Bueno, seguramente esa persona, aun cuando en algunos casos algunas víctimas nos cuentan que sospecharon algo, pero es tanto el deseo de poder obtener eso que se les está ofreciendo, que bueno, que van ahí a ese trabajo en donde van a terminar siendo víctimas de trata. Viviana. El segundo, sí. No, déjame preguntarle algo y la suma Fernanda con este punto. Abro un paréntesis porque están diciendo algo que me parece que ha creado polémica en algún momento respecto a la prostitución como opción de trabajo. De hecho, hay una asociación de meretrices asociada a la CTA. Sí, que ¿Cómo tiene consideran esto ustedes? A muchas de sus representantes en estos momentos muy complicadas por temas de explotación sexual. Mira, la Argentina tiene un marco que es abolicionista. Nuestro marco jurídico, desde los años 1930, con las leyes Palacio, realmente lo que hizo fue trabajar para que las mujeres, como dice Viviana, que están en una situación de alta vulnerabilidad, tengan una opción que no sea la prostitución. El abolicionismo, si bien no persigue a las mujeres en situación de prostitución, trata de que no estén en ese estadio. ¿Por qué? Porque no es una elección libre. Cuando vos no tenés para comer, no tenés para alimentar a tus hijos, estás en una situación desesperada, vos optás sobrevivencia. Eso no es elección. Bien, es un debate demasiado profundo para entrar hoy en esto, que es un primer pantallazo de la trata. Yo quería que termines de contar, Viviana, las formas de captación, porque nos miran muchas personas, muchas familias, y me parece que está bueno que todos estemos alerta a estas formas que vos estabas explicando de cómo se captan a las chicas, a las niñas, a las adolescentes en estas redes. Déjenme decirle algo que de alguna manera afirma lo que dice Fernanda, ¿no? Yo que, por ejemplo, fui directora del programa de rescate en la provincia de Buenos Aires y en el transcurso de 16 años hemos entrevistado a miles de personas víctimas de trata sexual. Cuando vos le preguntás a las víctimas y te cuentan el momento del reclutamiento, cuándo son captadas, no son captadas a los 25, a los 30 años, a los 22 años, son captadas cuando tienen 11, 12, 13, 14, 15 años. Nadie se le puede ocurrir que hay un consentimiento en ese tema. Y la vulnerabilidad de por sí es uno de los vicios del consentimiento, ¿no? Para seguir hablando del tema de reclutamiento, bueno, otra forma es la seducción amorosa, la manipulación yo, recuerdo casos de pibas que estaban sufriendo en su casa o maltrato, o tenían una pareja que era víctima de violencia en la pareja, y que entonces aparece alguien salvador, y ahora con las redes sociales y en pandemia aumenta este contacto a través de las redes sociales, ¿no? Donde alguien se acerca, escucha, observa cuál es el problema, lo que está pasando esa persona.
Entonces va a buscar justamente manipular, decirle todo aquello que la otra persona busca escuchar. Bueno, que por ejemplo, que la va a sacar de esa situación, que la quiere, que la ama, que el afecto, esto que no recibe en otro lado, que a lo mejor le va a conseguir un trabajo. Recuerdo un caso de una chica de Misiones, con estudios secundarios, donde es un compañero de la escuela secundaria que vuelve a su pueblo. Ella estaba sufriendo la situación de violencia, le ofrece entonces venir a Buenos Aires, trabajar en un lugar donde iba a juntar plata para poder traer a su nena que estaba allá y alejarse del victimario, del violento. A ver, ella acerca enseguida. Quiero entrar un poco, porque nos vamos a quedar sin tiempo y en este primer pantallazo me parece que está bueno, Fernanda, y después Viviana si quiere complementar, que nos cuenten un poco qué herramientas existen desde el Estado, pero de forma real, para luchar contra la trata. Sí. Y lo digo porque obviamente es sabido desde hace años y están en las causas judiciales muchas veces, no sé, miembros de la policía, de la fuerza de seguridad o de un municipio, del poder político, en connivencia con estas digamos, redes. La trata mucha existe plata. porque hay una connivencia entre la policía, la fuerza de seguridad, digamos. Sí. Vamos a ser Pero más ¿cómo generosos. se previene? La Digo, política no y la actuar, justicia, lamentablemente es así. No para actuar sobre las consecuencias, ¿cómo se puede prevenir? Mira, nosotros desde el Movimiento de Mujeres trabajamos mucho para la prevención. Yo hablando sobre todo de las formas de cooptación, lo que quiero complementar también y que la gente lo tenga, nunca ir sola o solo a una entrevista de trabajo, nunca. Los chicos hoy, a través de las redes, van mucho a entrevistarse. Y esa es una forma de captar a Es través de una las forma, redes, sí, una en entrevista de estos trabajo. momentos se está dando muchísimo. Está buenísimo lo que sí, porque es un Muchísimo. momento donde falta laburo y donde todos estamos más Todos van vulnerables. y de repente van en un estado de vulnerabilidad con gente muy hábil y no es violento, porque los empiezan a convencer. Entonces, a veces es muy difícil detectar que hay un esa proceso, persona está por ser víctima. Hay un Entonces, proceso de seducción a través de las redes, ¿no? absolutamente, y de mentiras, de engaño. Entonces los pibes van con toda la ilusión del mundo, van a casting, van porque les ofrecen que pueden estar como personal particular en una casa determinada y sabemos que no van a llegar a esa casa, van a llegar a otro tipo de casas. Bien. Entonces, ¿hoy qué tenemos? ¿Qué Hoy, mira, tenemos? Con todas las críticas que pudimos hacer en el 2008-2009 se pudo sancionar la ley de lucha contra la trata. Esa ley venía a partir de un protocolo internacional con muchos problemas, por ejemplo, el tema del consentimiento, que muchas veces en los operativos al principio llegaba la policía a un determinado lugar que funcionaba Consentimiento, digo, para de la abordarlo víctima. integralmente, está dentro de la Ley de Educación Sexual Integral que se cumple a medias en el país, ¿no? Pero que si otro se de los estudiara problemas, y todos supiéramos otro de los eso, problemas. Pero, por ejemplo, la policía llegaba a lo que es un prostíbulo, pero tenían otros nombres, whiskería, cualquier cosa se lo llamaba, y les preguntaba, ¿pero ustedes están acá? Y ellas decían, sí, estamos acá porque queremos. Y la policía se retiraba. Esto pasaba, tenía que ver con el consentimiento que se supone que tiene una persona. Pregunta que se le hacía a la persona estando la persona que le estaba explotando al lado, con lo cual jamás iba a decir que no estaba de acuerdo. Hoy en realidad la ley funcionó aportando, se sacó el consentimiento, tuvo mucho que ver el juicio que tuvo que soportar Susana Trimarco por la desaparición de su hija, por Marita Verón, y eso realmente puso y expuso cómo es la connivencia política en provincias, por ejemplo, como Tucumán. Totalmente. Que fue una vergüenza. Bien. Vamos a, este es un primer pantallazo, les agradecemos a Viviana y a Fernanda, las comprometemos para seguir metiéndonos en el tema, son temas que son complejos, o sea, más Y allá yo de quiero los tiempos de destacar la una tele. cosa, les Sí. digo, en estos momentos está el Comité de Lucha contra la Trata de Personas, que está haciendo un trabajo minucioso, exhaustivo, y creo que vamos por un Bien. muy buen camino. Fernanda, Viviana, gracias. ¿Puedo agregar una cosita nada más? 10 segundos tenemos, nada más. Sí, 10 segundos. bueno, Va a matar. necesitamos campañas de prevención de parte del Estado Nacional. Hoy las campañas de prevención están en manos de las organizaciones sociales. Hemos terminado hace poco un curso de formación docente en prevención de la trata Bien. de 300 docentes en todo el país. Y me parece que no podemos ser las organizaciones las únicas que hagamos prevención. Listo, muchas gracias Viviana, Fernanda, estamos corriendo porque nos tenemos que ir, pero nos comprometemos a invitarlas nuevamente para profundizar sobre este tema, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias Muchas a ustedes. Pequeño corte y más fuego amigo.